las 6:06 empezamos esta edición de Al Día con Willax con esta noticia triste e impactante, no solo para el mundo católico, de la Iglesia Católica, sino para el mundo en general. El Papa Francisco ha fallecido el día de hoy, 7:35 de la mañana, hora de Italia, a los 88 años de edad. Después de luchar con una pulmonía que lo tuvo más de 30 días hospitalizado en Gemelli, en Roma, él logró salir del hospital. De hecho, el día de ayer dio unas palabras en Domingo de Resurrección en la Plaza San Pedro, lo que fue su última aparición pública. 20 horas después, la muerte le tocaría a la puerta. Tenemos una cobertura importante, una cobertura extensa, porque no solamente fallece el Papa y para lo que significa al mundo católico, sino también un líder internacional cuya voz siempre ha tratado de llegar a todos los rincones del mundo, sobre todo con un mensaje de paz. En Ventanas tenemos lo que está ocurriendo a esta hora de la mañana en Argentina. También tenemos lo que fue el día de ayer, la última aparición pública del Papa Francisco, y a nuestro compañero Ángel Flores. Ángel Flores se encuentra justamente en la Nunciatura Apostólica. Estamos a la espera de algún pronunciamiento. ¿Se sabe algo a esta hora, Ángel? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Albina, Perla? Sí, por ahora no hay pronunciamiento de parte de la Nunciatura Apostólica acá en Jesús María, que vendría a ser una especie de embajada del catolicismo aquí en el país. Por ahora todavía no hemos tenido respuesta por parte de las autoridades católicas de nuestro país en este lugar. Recordemos que el Papa Francisco visitó por primera y única vez el Perú en 2018, en enero de aquel año, cuando Pedro Pablo Kuczynski era presidente de la República. Llegó hasta este lugar para pronunciarse ante los fieles que estuvieron muy cerca del Papa, que visitó Trujillo, Puerto Maldonado, en aquella visita histórica del Papa Francisco a nuestro país. Recordemos que llegó al grupo aéreo número 8 y la comitiva fue encabezada por el presidente, recordemos también, Pedro Pablo Kuczynski, y tuvo serias y bastantes actividades en nuestro país de recordado el Papa Francisco. Además, muy futbolero, él hincha de San Lorenzo de Almagro, de su país, un club con mucho arraigo popular, uno de los grandes de Argentina, que también, recordemos, visitó nuestro país. Por ahora no hay pronunciamiento de las autoridades en este lugar de Jesús María. Nosotros vamos a permanecer aquí para ver si se congregan fieles de nuestro país a propósito de la muerte de Francisco, el Papa, que falleciera allá en Italia, en el Vaticano. La Nunciatura Apostólica, como bien lo mencionas, fue uno de los lugares que visitó el Papa Francisco en el año 2018 cuando llegó a nuestro país. Estuvo en Lima, estuvo en Puerto Maldonado, estuvo en Trujillo, específicamente en Puerto Maldonado, en la provincia de Tambopata, donde visitó el Coliseo Regional de Madre de Dios, el Instituto Jorge Basadre y el Hogar El Principito, y todos recordamos momentos de bastante alegría cuando el Papa se acercó a los niños en esa región del Perú. En pantallas, Ángel, también tenemos lo que está sucediendo a esta hora de la mañana en Argentina, la tierra natal del Papa Francisco, el primer Papa latinoamericano, cuyo mensaje básicamente se centró en la lucha por los derechos, la paz mundial, muy preocupado él por la situación que está atravesando, por ejemplo, Ucrania, Gaza. De hecho, ayer en su último mensaje en la Plaza San Pedro, en Roma, hizo un llamado a la pacificación mundial y sobre todo a toda esta cantidad de personas alrededor del mundo que en este momento están atravesando por una situación sumamente complicada por el tema de la guerra. Fue elegido en el año 2013 tras la dimisión de Benedicto XVI. Lamentablemente no ha podido superar las secuelas de su enfermedad. A los 20 años el Papa Francisco fue operado, vivía solo con un pulmón y hace unos meses la salud del Papa se complicó bastante, motivo por el cual tuvo que ser ingresado al hospital de Gemelli en Roma, donde permaneció más de 30 días a causa de una pulmonía bilateral que lo tuvo ingresado, como digo, en este hospital más de un mes. Ayer
Fue su última aparición pública en la Plaza San Pedro en plena Pascua, en pleno Domingo de Resurrección, cuando el Papa Francisco salió a bendecir a todo el mundo con las pocas fuerzas físicas probablemente que le quedaban. Allí lo vemos en imágenes, fue aplaudido, fue ovacionado, porque siempre la presencia del Papa ha sido bastante significativa, no solamente para el mundo católico, sino para la comunidad internacional en general. Bueno, varios de los amigos del Papa Francisco no dan cuenta de que Francisco, cuando a los 76 años inicia el papado, él creía que el periodo que iba a estar era de 4 años, porque tenía un estado de salud muy delicado, él era consciente de ello. Sin embargo, el papado de el Papa Francisco, Jorge Bergoglio, ¿no?, duró 12 años, una relación bastante compleja, ciertamente, con su tierra natal, Argentina, a la que durante todo este tiempo nunca visitó. Vamos a ir contando algunos pasajes y algunos datos curiosos de lo que ha significado el papado de Francisco durante todos estos años. Las campanas de la Basílica de San Pedro repicaron de nostalgia y de tristeza. Tras 2 semanas de convalecencia en su residencia y cuando todo hacía presagiar que la salud iba en mejoría, nuestro querido Pancho partió de este mundo. La cuenta X de la Santa Sede informó la lamentable noticia de la muerte del Papa Francisco. Jorge Mario Bergoglio falleció a los 88 años en su residencia de la Casa Santa Marta del Vaticano a las 7:35 de la mañana, tras una larga lucha contra una neumonía bilateral que lo mantuvo hospitalizado durante 38 días en febrero. Francisco apareció en público por última vez ese domingo en la Plaza de San Pedro para dar la tradicional bendición Urbi et Orbi. El sumo pontífice apenas podía hablar, sin embargo logró desear una feliz Pascua a los fieles. Cari fratelli e sorelle, buona Pascua. Luego de una vuelta por la plaza en el Papamóvil, una escena que ahora se convierte en su despedida ante la multitud. Su último encuentro fue con el vicepresidente de los Estados Unidos, James David Vance, a quien recibió en una audiencia privada. 11 años al frente de la Iglesia Católica, Francisco deja un gran legado difícil de superar. El primer Papa americano, símbolo de humildad y amor por los pobres. La Iglesia y el mundo te despiden, un líder espiritual que predicó con el ejemplo. Hasta siempre, Papa Francisco. Hasta siempre, Papa Francisco, y a pesar de su estado de salud tan delicado, el día de ayer el Papa Francisco salió a bendecir a todos, brindando precisamente la bendición Urbi et Orbi en plena Plaza San Pedro, ¿no? Desde el balcón de la Basílica, desde su silla de ruedas, el pontífice de 88 años se dirigió a más de 35.000 fieles en la Plaza San Pedro, enviando un fuerte mensaje a favor de la paz, la libertad, la dignidad humana. Tras recuperarse de una neumonía bilateral que lo mantuvo hospitalizado por más de un mes, delegó la lectura del mensaje a un colaborador, pero estuvo presente en esta significativa celebración para los católicos de todo el mundo. Bueno, que sonaba a despedida en algún momento, justamente de la homilía, es que Francisco se retira por un momento. Al parecer se sentía mal y tenía dificultades para respirar. Bueno, y la muerte de Francisco, del Papa, siempre ha sido un tema que él ha abordado con franqueza. De hecho, en una de las últimas entrevistas que brindó a un medio internacional, el Papa dijo que a él le gustaría ser recordado de la siguiente manera. Bueno, es recordado también el Papa Francisco por su visita a nuestro país. Estuvo del 18 al 21 de enero del 2018.
Ahí tienen ustedes estas imágenes que nos quedan de cuando visitó Lima en estos recorridos con muchos fieles, ¿no?, presentes para saludar el paso de la comitiva que llevaba al sumo pontífice. Estuvo también en otras zonas del país como Puerto Maldonado y Trujillo, una reunión con representantes de pueblos indígenas, así como la visita al Instituto Jorge Basadre. Con el Papa móvil pudo hacer todos estos recorridos que muchos lo recuerdan y queda perenne en sus memorias, algo que ciertamente esperaban también que hiciera sus compatriotas en Argentina. Tuvimos la dicha de tenerlo en nuestro país, ¿no? Y estas imágenes hoy parece que hubieran sido hace poco tiempo. Mira, imagínense cuánto tiempo ha transcurrido desde el 2018. El Perú lo recibió con brazos abiertos como tantos otros lugares alrededor del mundo. El Papa dijo en esta entrevista: soy un pobre desgraciado al que Dios le tuvo mucha misericordia. Así era él, un hombre sencillo, un hombre transparente, un hombre que cambió la Iglesia Católica, le dio un giro como jesuita que era. Precisamente vamos a recordar cómo fue su ministerio, marcado por la sencillez y la humildad de Francisco. Son las 6:22 y fue un 13 de marzo del año 2013 cuando Francisco es el primero en llevar este nombre en el Vaticano. Había sido elegido Papa y para toda esta zona del mundo era algo significativo, el primer Papa latinoamericano en la historia. Tenemos a continuación el momento exacto cuando el Vaticano anuncia el fallecimiento del Papa Francisco. Bueno, lo que sí ahora es un protocolo que el mismo Francisco cambió apenas en noviembre del año pasado, justamente para las exequias ante la muerte de un sumo pontífice. Vamos a repasarlo esto más adelante. Lo que tenemos a continuación es la reacción de varios líderes mundiales, ¿no?, frente a esta lamentable noticia. Empezamos justamente con Barron Trump. A pesar murió el Papa Francisco, es justamente la cuenta de Milei, ¿correcto? Vamos a retroceder. Antonio Banderas también, actor español, muere el Papa Francisco, un hombre que al frente de la Iglesia Católica mostró bondad, amor y misericordia con los más necesitados. Salvador Heresi, en nuestro país, el Papa Francisco ha fallecido y la Iglesia Católica está de luto. Su legado es el de luchar y sancionar a los abusadores que se esconden en la sotana. La gente más despreciable de la tierra, tuvo valentía, fue un sumo pontífice cercano a las dictaduras de izquierda. En las noticias Vaticano, el Papa Francisco será sepultado en la Basílica de Santa María la Mayor, en lugar del Vaticano, y las modificaciones en la normativa van a agilizar tanto las exequias como la convocatoria de los cardenales. Recordemos que el Papa Francisco ha fallecido en la casa de Santa María. Pedro Sánchez, desde España, lamenta el fallecimiento del Papa Francisco. Su compromiso con la paz, justicia social y los más vulnerables deja un legado profundo. Desde Buenos Aires también esta imagen que nos llega de Emmanuel Macron. Dice: el Papa Francisco quiso que la Iglesia lleve alegría y esperanza a los más pobres, que una a las personas entre sí y con la naturaleza. Que esa esperanza se eleve continuamente más allá de él. Mi esposo y yo enviamos nuestros pensamientos a todos los católicos y al mundo doliente. El año pasado, decíamos, el Sumo Pontífice aprobó una nueva edición del Ordo Exequiarum Romani Pontificis. Este documento que regula el rito fúnebre de un obispo en Roma. Este es el comunicado del Real Madrid. Su presidente y su junta directiva lamentan el fallecimiento del Papa Francisco. El Real Madrid quiere expresar sus condolencias a toda la comunidad católica. Y decíamos que el Vaticano había establecido un protocolo detallado para gestionar los funerales ya del Papa Francisco. Esto desde el año pasado. El Barcelona también, en tanto seguimos leyendo algunos mensajes
pronunciamientos ante esta triste noticia. El Barcelona expresa sus condolencias también por la muerte del Papa Francisco. Lo cierto es que se van conociendo algunos detalles de cómo la Iglesia Católica ya estaría en curso para los procedimientos específicos de honrar la memoria del Sumo Pontífice y garantizar una transición ordenada en el liderazgo eclesiástico. Francisco vivió en sencillez y esa misma sencillez es la que ha solicitado explícitamente para los funerales de su muerte. No habrá un triple ataúd como solía hacerse por tradición en el Vaticano. Él fue ingresado hace más de 2 meses, como recordamos todos, al Hospital de Gemelli en Roma con un cuadro pulmonar que lo tuvo incapacitado por más de 30 días. Dejó el hospital, agradeció el Papa las atenciones que había recibido, pero lamentablemente hoy amanecimos con la noticia de su fallecimiento. Después de varios días de incertidumbre, la salud del Papa Francisco parece tener una leve mejora. El pasado martes el Vaticano confirmó que al Sumo Pontífice se le detectó una neumonía bilateral, lo cual agravaba su salud. Esta información preocupó a todo el mundo, ya que su cuadro de salud se veía crítico. Felizmente, en las últimas horas se reveló que tras un reciente análisis de sangre, el Papa mostraba una ligera mejoría en sus índices inflamatorios de la neumonía. Además, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, visitó el Hospital Agostino Gemelli y encontró a Francisco con su sentido del humor característico e incluso bromeando de los rumores de internet que ya lo daban por muerto. Por otro lado, la Santa Sede explicó que el Papa Francisco pasó una mañana tranquila, leyendo los diarios y comiendo con normalidad. Si bien la salud del líder de la Iglesia Católica parece estar cada vez mejor, no se descarta una renuncia, ya que el Papa Francisco tiene una carta de renuncia firmada por si su estado de salud empeora. Pero este documento no es reciente, sino que data desde el 2013, cuando asumió el cargo tras Benedicto XVI. Se cumplirán 8 días de hospitalización del Santo Padre y parece que ahora su salud comienza a dar muestras de recuperación. Esperemos que en los próximos días el Papa Francisco vuelva a brillar como lo hizo el arco iris que enmarcó el hospital donde está internado. Y justamente antes de su fallecimiento, en estos últimos días, uno de los últimos actos que tuvo el Papa Francisco fue la disolución del Sodalicio. Esta organización de la cual se cuentan poco más de 80 víctimas, 15 de las cuales son menores. El Papa Francisco ha tenido también el compromiso para la reparación de víctimas de abusos cometidos por sacerdotes contra menores. Activo hasta el final de sus días, el Papa Francisco el día de ayer dio la bendición Urbe et Orbi en la Plaza San Pedro. No pudo llevar a cabo la misa de Pascua, la delegó en una persona de la Iglesia Católica, pero además el Papa paseó también en el ya conocido Papa Móvil. Bueno, el cardenal Kevin Farrell, estadounidense, será el encargado de dirigir la Iglesia Católica en sede vacante hasta el próximo cónclave que se va a llevar a cabo con por lo menos 120 cardenales del mundo entero, todos ellos menores de 80 años, son los próximos electores que van a elegir al nuevo Papa. Francisco, como ya lo venimos comentando esta mañana en Al Día con Willax, ha solicitado que sus exequias sean bastante sencillas, como fue Francisco en vida, ¿no? Él ha anulado una serie de procedimientos protocolares, tradicionales y que va más acorde con el estilo de vida que llevó el Papa Francisco. Justamente veía estas imágenes, no sé si las tenemos allí, justamente una de las cosas que también cambió Francisco en el Vaticano fue el lanzar que todos los vehículos fuesen 0 emisiones. ¿No? Y esto lo consiguió en menos de 5 años, empezó a construir todo un camino para que el Papa Móvil sea eléctrico, ¿no? Por eso es que recibe de regalo este carro
que fue el último que lo trasladó el año pasado. Vamos a ver si es que su sucesor mantiene viva ya esta especie de tradición que quería iniciar Francisco para evitar el daño al medio ambiente. El Papa Francisco siempre tuvo un compromiso muy firme con el cuidado del medio ambiente, lo demostró también en Perú cuando estuvo aquí en el año 2018, visitó Puerto Maldonado y después de eso él llevó a cabo el Sínodo de la Amazonía, ¿no? un espacio de reflexión donde además se abordaron muchísimos temas para la lucha, digamos, a favor del medio ambiente. Era una de las máximas de Francisco durante su ministerio. Lo cierto es que él siempre se mostró como una figura cercana, ¿no? Lejos quizá de esa ceremonia que de por sí tiene una figura internacional como es el Papa. Él más bien se autodenominaba como un pastor y un discípulo de Cristo. Y esa sencillez es la que a Francisco lo ha caracterizado durante estos años al frente de la Iglesia Católica y que ha regido, por supuesto, su discurso que ha estado presente en todos los países a donde Francisco ha podido llegar. Que no son pocos, ciertamente son 60 países, cerca de 40 giras es las que ha podido hacer Francisco a lo largo de estos 12 años de papado. Por esas circunstancias todavía poco claras es que nunca viajó a Argentina. No hay quienes señalan que Francisco tenía ciertos reparos porque no quería que su imagen sea politizada, ¿no? Porque él quería que sea admitido, o como él en algún momento se confiesa, declaró, no quería aumentar las grietas que él consideraba todavía en su país natal. Hablaba de grietas por la división que había desde hace muchos años entre peronistas, antiperonistas. A él en algún momento lo quisieron ubicar justamente en uno de estos dos grupos políticos, cosa que Francisco rechazó tajantemente. Hay quienes hablan de que la imagen de Francisco en los últimos años también se había convertido en un poco de desilusión para los argentinos que querían verlo justamente en su país. Esto no se dio, lamentablemente, pero es el pueblo católico quien lo recuerda con mucho fervor y mucho entusiasmo. Francisco siempre fue un hombre que le gustaba caminar, que le gustaba visitar, que le gustaba conversar con los fieles de la Iglesia Católica. De hecho, la primera aparición que él hizo cuando fue elegido, la primera aparición que hizo en la logia de la Basílica Romana, lo hizo sin estola, ¿no? Un gesto, un simbolismo que de alguna manera marcó todo el papado de Francisco con esa humildad que siempre lo caracterizó y su voz como líder internacional. Tenemos a nuestro compañero Ángel Flores, quien se encuentra en la Nunciatura Apostólica para comentarnos alguna novedad. Sabemos, Ángel, que el cardenal ha emitido ya un comunicado por el fallecimiento del Papa Francisco. Ángel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Perla, Albina? Otra vez el saludo correspondiente. Así es, ya se ha manifestado Kevin Joseph Farrell ante la muerte del Papa en nuestro país. Lo que vemos también en imágenes es una placa recordatoria aquí en la Nunciatura Apostólica en Jesús María. Dice: recuerdo de la estadía del Papa Francisco en esta Nunciatura Apostólica durante la visita pastoral al Perú de 18 al 21 de enero del 2018. Es la placa entonces de recuerdo de la primera y única visita del Papa Francisco a nuestro país. También en este balcón me acompañan las imágenes de la Nunciatura Apostólica aquí en Jesús María. El Papa saludó hasta en 2 ocasiones. Sí, tenemos las imágenes cuando justamente arribó a nuestro país. Así es, fue el 18 de enero, apenas aterrizó en el grupo aéreo número 8, se trasladó hasta este lugar. Aquí lo esperaban miles de fieles y enfermos. El Papa saludó desde este balcón y luego también lo hizo a su regreso desde Trujillo, cuando estuvo en Huanchaco, en las playas de ese lugar, donde también
tuvo esa visita tan esperada por cientos y miles de fieles del norte de nuestro país, y posterior a ello visitó la catedral, las Nazarenas, también en la base Las Palmas, tuvo su última presencia con muchas personas aquí en nuestra capital para luego regresar a Italia. Él venía procedente de Chile a nuestro país en esa visita que también fue a la selva peruana para reunirse con indígenas y llevando, como siempre, el mensaje de paz para todos los peruanos. Aquí todavía no hay pronunciamiento, estamos a la espera. Vamos a regresar. Estamos, desde muy temprano. Estamos con tus imágenes, Ángel. Vamos a tener mayores novedades. Así es, tenemos que irnos a Nazarenas. Justamente Nayeli Garayar está con unas personas que empiezan a llegar justamente a este lugar. Adelante, Nayeli. Así es, Albina Perla, justo cerca al Santuario del Señor de los Milagros, un santo del que Papa Francisco se ha referido en diversas ocasiones, animando a los fieles a proseguir en el camino de la fe. Varios feligreses ya han llegado hasta la iglesia de las Nazarenas, muchos con rosarios para orar, ¿no?, por su alma, por su intersección hasta el cielo. También hemos visto a varias personas que han llegado y con lágrimas se han enterado de esta lamentable noticia. Muchos fieles quienes hasta el momento mantienen su fe a pesar del fallecimiento del Papa Francisco, un Papa que demostraba mucha humildad entre la población. Señor, ¿qué tal? Buenos días. Usted ha venido aquí a orar, me comentaba, porque en unos momentos también inicia la misa. Sí, he venido, todos los días hay que reportarse a Dios, el único creador, bueno. Se acaba de enterar del fallecimiento del Papa. Estuve viendo la noticia del Papa, justamente ahorita lo estoy leyendo. La verdad que no creí en principio porque, bueno, aparece cada noticia a veces falsa en el Face, pero de verdad que estaba confirmando ahorita de que sí se fue, lamentablemente. Bueno, la vida es así, ¿qué podemos hacer? Como católicos, de hecho, que sentimos esta partida, ¿no?, de nuestro Papa, que es el único Papa sudamericano, se podría decir, que llegó al trono más alto de todo católico, pues, ¿no? ¿Lo recuerdas? ¿Qué le digo? Como un ser humano, primeramente, ¿no?, sencillo, humilde, bueno, como sudamericano podríamos decir, bueno, es una pena, bueno, pero ¿qué se puede hacer? Hay que seguir, la vida continúa y hay que seguir adelante, siempre acordándose de Dios, siempre. Dios está primero, por delante de todo. Sí, muchísimas gracias. Son las palabras de los fieles, compañeras, que desde tempranas horas también, señor, buenos días, se han acercado hacia la iglesia Nazarenas, ya que a las 7 de la mañana va a iniciar la misa. Hasta el momento no ha salido nadie desde la iglesia para comunicarse. Sin embargo, las personas ya están viniendo y se están acercando a ese lugar. Como vemos, cada vez hay más quienes están orando desde las afueras del santuario del Señor de los Milagros. Así es, Nayeli, es la fe, la devoción de las personas católicas que llegan hasta esta iglesia, usualmente para escuchar la misa de las 7 de la mañana, como bien lo menciona. Así que hoy, en un momento bastante significativo y de duelo para la comunidad católica, pues ha partido el Papa Francisco. De acuerdo a información internacional, lo que se sabe es que las exequias por el Papa durarán 9 días y el entierro de Francisco se celebraría entre el 24 y el 26 de abril. Inmediatamente después se llevaría a cabo el cónclave en un plazo máximo de 2 semanas para que los cardenales electores puedan precisamente elegir al nuevo Papa. Vamos con estas imágenes en pantalla compartida, lo que viene sucediendo en el Vaticano. Cientos de fieles a esta hora congregados tratan de estar allí para elevar sus oraciones, rendir una plegaria, un escenario que fue parte de la agenda del Papa Francisco, una agenda limitada en los últimos días justamente por su estado de salud y que sin embargo él trató de cumplir hasta el final. Fue justamente en la Plaza San Pedro donde se ofició la misa de Semana Santa.
hay frases que quedan en el recuerdo hasta el final. Francisco apostaba, por ejemplo, por la paz en Gaza. Nunca perdió el sentido del humor, inclusive hay bromas, ¿no?, de este último fin de semana en donde varios periodistas locales le preguntan: Papa, ¿cómo está? Y él recordaba y decía: estoy sentado, ¿no? Porque era parte de cómo él se movilizaba justamente en los últimos días en silla de ruedas. De esta forma también visitó a los reclusos. Les dijo de que la tradición mandaba un lavado de pies como lo hacía Jesús. Sin embargo, él prefería no hacerlo justamente por su condición delicada, pero que estaba allí. Un encuentro con los reclusos que duró cerca de 30 minutos. El mundo se conmueve así ante el fallecimiento del Papa Francisco. ¿Qué es lo que pasará con la Iglesia Católica ahora? Es lo que muchos se preguntan. ¿Va a continuar el legado de Francisco? ¿Va a continuar la manera como él manejó su ministerio y todas las reformas que realizó al interior de la Iglesia Católica? ¿O es que quizá tendremos a un Papa mucho más distinto, volviendo un poco a la ortodoxia, a lo tradicional en el Vaticano? Bueno, los reformistas esperaban cambios más profundos todavía, ¿no? Porque el Papa Francisco llegó también para cambiar muchas cosas en el funcionamiento del Vaticano, de la Iglesia Católica. Hay quienes inclusive por estos cambios lo acusaban, ¿no? Hablamos de un sector más conservador, de haber horadado, ¿no?, tradiciones históricas que consideran sagrados. Lo cierto es que esto es lo que está ocurriendo, son imágenes en vivo del Vaticano, y decíamos que en esta última aparición que tuvo Francisco fue justamente en este lugar. La última aparición pública que tuvo por misa de Pascuas fue aquí, en este lugar, en el balcón de la Basílica de San Pedro, en donde ofreció la tradicional bendición Urbi et Orbi. Él ya estaba delicado, estuvo más de 30 días internado. Inclusive el médico de cabecera que atendió a Francisco durante todo ese tiempo señalaba de que hubo momentos, picos de crisis justamente en su sistema respiratorio, en los que ellos estaban frente a dos caminos: dejarlo ir o hacer todo lo humanamente posible. Sale de la crisis, fue dado de alta y ha fallecido esta mañana, 7:35 hora de Italia, en su casa, ¿no?, de Santa Marta. Bueno, los papas son elegidos, ¿no?, a determinada edad. Hay todo un protocolo, se empieza a revisar justamente, tiene que llevarse a cabo un cónclave. Lo cierto es que lo primero que se ha establecido es la despedida del Papa Francisco durante 9 días. Lo que sigue, según la tradición, es el cónclave, este ritual para elegir al próximo Papa, que se lleva en la Capilla Sixtina, que está en el Vaticano, donde son los cardenales aislados para poder elegir con tranquilidad y llegar, ¿no?, a la cantidad de votos necesarios. Son 2/3 de los votos de un total de 125, 130 cardenales que se dan cita. Si no se alcanza, pues hay otra votación y otra votación, hasta que finalmente se puede elegir el Habemus Papa, ¿no?, el cambio también que se conoce por el color del humo que se coloca para que el público que está en los alrededores del Vaticano, en la Plaza San Pedro, pueda saber si es que ya hay o no la fumata negra, ¿no?, si es que todavía hay falta de elección, o la esperada fumata blanca, que nos da cuenta de que hay elegido un nuevo Papa. De hecho, para empezar con las exequias del Papa Francisco, se debe esperar que todos los cardenales lleguen a Roma. Lo que se sabe es que han sido ya convocados para este jueves 24, entre ellos el cardenal Carlos Castillo, arzobispo de Lima. Vamos a dejar momentáneamente este tema porque tengo un importante anuncio para ustedes. ¿Necesitas potenciar tu negocio? Con Caja Primera financia lo que tu actividad comercial necesite. Obtén hasta 300.000 soles en plazos de hasta
36 meses. ¿Qué esperas? Solicita tu crédito y saca a flote tu negocio, porque en primera, primero eres tú. Vamos a hacer una pausa, vamos a estar con toda la cobertura a esta hora en esta edición especial de Al Día con Willax, tras conocerse la partida del Papa Francisco. Además, regresamos con un informe especial sobre el rol que están cumpliendo los militares y sus limitaciones, por supuesto, en ese estado de emergencia. Y también vamos a tener el robo frustrado en este grifo, con imágenes impactantes de cómo actúan el AMPA de madrugada. Regresamos con esto y más.